Es la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega en Radio Sudamericana 92.5 FM en la ciudad de Huaraz y saliendo para todo el Perú y el mundo a través del Internet. Muy buenas noches, hermanas y hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación. Nosotros presentes una vez más para dar lectura al divino conocimiento universal que envía el Divino Padre a este planeta de pruebas relativas. Estamos dando lectura al libro Lo que vendrá, las divinas leyes del divino juicio final, del divino juicio intelectual de Dios para esta generación. Estas divinas leyes son parte de la divina doctrina del Cordero de Dios, que fueron anunciados en el libro del Apocalipsis en el capítulo 5, los rollos y el Cordero. Es la primera etapa del divino juicio final que el Padre Eterno hace conocer a la humanidad terrestre en prueba de vida, para luego seguir con el juicio físico o solar. Acontecimientos divinos, eventos solares que tomarán lugar en este mundo que olvidó las divinas leyes de Dios y olvidó que más allá existía la vida universal, la vida celestial. Muy bien, vamos a continuar dando lectura a estas divinas leyes del Cordero de Dios. Divina ley número 83. Dice el divino juez de razas y naciones: toda caridad practicada en la prueba de la vida es premiada molécula por molécula, átomo por átomo, idea por idea, segundo por segundo. Los que a otros dieron, ya sea en lo material o en lo espiritual, se ganaron tantos puntitos de luz como era el número de moléculas que contenía el cuerpo de carne del que recibió la caridad. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que practicó la caridad en tan solo una molécula en la prueba de la vida, porque esa molécula de caridad le defenderá delante de Dios en sus leyes de molécula, a que entre uno que ninguna molécula de caridad practicó en la vida. Divina ley número 84. Dice el divino juez de razas y naciones: cuando se pidió la más elevada moral a Dios para la prueba de la vida, todo espíritu humano pidió la cortesía. Es así que todos los que a otros se dieron asientos se ganaron tantos puntos de luz como era el número de moléculas de carne que poseía el que tuvo oportunidad de sentarse. Divina ley número 85. Dice el divino juez de razas y naciones: en el todo sobre el todo que se pidió a Dios, hasta lo más microscópico agradece cuando se le hace bien a través de las obras buenas. Cuando se hace obra mala, lo más microscópico del todo sobre el todo se queja a Dios. Escrito fue que todo lo humilde, pequeño y microscópico es primero delante de Dios, y quien es primero en el divino libre albedrío de Dios, primero se expresa delante de Dios, y al expresarse primero pide premio, o bien se queja contra los que le hicieron mal en los lejanos planetas de prueba. Divina ley número 86. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, los que vieron primero los rollos del Cordero de Dios debieron haber renunciado en sus prácticas de fe. La prueba de la vida consistía en reconocer lo enviado por Dios en el instante mismo de verlo. Ni un segundo más, ni un segundo menos, porque nadie de la prueba de la vida pidió a Dios atrasarlo de él, ni en un segundo siquiera. La determinación de
la determinación de dejar por causa de Dios de lo que se era, debió de haber salido de sí mismo y en forma amorosa. Las determinaciones impuestas no son del agrado de Dios. Divina Ley número 87. Dice el Divino Juez de razas y naciones: los llamados editores surgidos durante la prueba de la vida no debieron cambiar ni expresión ni letra alguna de la divina revelación mandada por el Padre Jehová al mundo de la prueba. La expresión y la letra vivientes se quejan a Dios en sus respectivas leyes, tal como se quejaría un espíritu en sus leyes de espíritu. Los que falsearon o quitaron al contenido de lo enviado por Dios, a ellos también se les falseará y se les quitará en esta vida y en otras vidas, cuando en lo futuro vuelvan a pedir a Dios volver a nacer de nuevo para conocer vida nueva. Divina Ley número 88. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, los pueblos eligieron a mandatarios que en sus costumbres fueron indiferentes para con el dolor de los demás. En muchas llamadas naciones, el demonio de la fuerza usurpó el poder por oportunismo y astucia. En la prueba de la vida había que saber a quién se elegía como presidente, rey o monarca de una nación. Los que los eligieron debieron haberles exigido que debían de saberse de memoria el divino evangelio de Dios, tal como fue enseñado. La extraña indiferencia por el dolor de los demás y toda falta de humanismo se paga en el divino juicio de Dios, segundo por segundo, idea por idea, molécula por molécula, instante por instante. Y los que eligieron a tan extraños seres que se tomaron el extraño libertinaje de gobernar sin saberse primero lo de Dios, serán acusados de cómplices en el divino juicio de Dios. Divina Ley número 89. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos abusos hubieron y nadie lo supo. Lo que nadie supo se verá en la televisión solar, y muchas escenas escandalosas verá el mundo, entre otras las escenas inmorales que muchos hicieron dentro de los llamados vehículos del mundo. Muchos de los inmorales se suicidarán por temor al escándalo, mas volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios. Ningún inmoral de escenas amorosas ocurridas en la vía pública del mundo, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Al reino entra con la misma inocencia con que se salió. Divina Ley número 90. Dice el Divino Juez de razas y naciones: es más fácil que entre al reino de los cielos un trabajador de la prueba de la vida, a que entre uno que, habiendo cultivado la espiritualidad toda la vida, no trabajó nunca. El trabajo segundo por segundo da al trabajador o trabajadora el más elevado puntaje de luz que no tiene comparación. El trabajo corre paralelo con la humildad. El que trabajó en la prueba de la vida imitó a lo de Dios, y lo de Dios no tiene límites. Los premios a sus imitadores tampoco tienen límites. Divina Ley número 91. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida había que saber distinguir lo que era la búsqueda individual, la búsqueda salida de sí mismo y la búsqueda por imitación
o búsqueda religiosa. La búsqueda individual a nadie dividió y recibe el puntaje de luz completo. La búsqueda que imitó a los religiosos del mundo se divide por el número de religiones que hubo en el mundo de la prueba. La búsqueda individual que a nadie dividió es búsqueda que se pidió en el reino de los cielos. La búsqueda religiosa nadie la pidió, porque las llamadas religiones son desconocidas en el reino de Dios. En el reino de los cielos no se conoce ninguna forma de división. La extraña forma de fe religiosa salida del libre albedrío humano fue una extraña forma de fe que en su extraña manera de ser perpetuó la división de muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus propias creencias tuvieron la delicadeza de no dividir a nadie, a que puedan entrar los que no se cuidaron en lo que hacían en la prueba de la vida. Divina Ley número 92. Dice el Divino Juez de razas y naciones: la primera obra publicada por el Cordero de Dios fue falseada por su editor. Este espíritu fue ciego de los divinos derechos de Dios, no le dio a su divina manera de expresarse la oportunidad de hacerlo. Esta extraña manera de creer en lo de Dios se paga letra por letra, expresión por expresión. Cada letra le equivale al que falseó lo de Dios a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Que los futuros editores del mundo de la prueba se cuiden de no caer en lo que cayó el primer editor, que pidió ser el reino de los cielos. Divina Ley número 93. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, los encargados de hacer publicar lo de Dios olvidaron que al Eterno no había que hacerlo esperar ni una molécula de segundo por sobre todas las cosas. Por cada segundo de atraso a lo de Dios se tiene un divino juicio pendiente. Nadie pidió a Dios atrasarle sus divinas revelaciones que las mismas criaturas le pidieron. Divina Ley número 94. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos olvidaron que lo salido de sí mismo es lo que cuenta en sus propios juicios delante del Hijo de Dios. Lo que se hizo en forma individual se juzga segundo por segundo, instante por instante, idea por idea, molécula por molécula. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que creyó que el divino juicio de Dios principiaba por sí mismo, a que pueda entrar los que no lo consideraron como parte de ellos. Divina Ley número 95. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, los que viendo los rollos del Cordero de Dios siguieron con sus formas de fe a las que estaban acostumbrados, ciegos fueron en no reconocer en el primer instante de la prueba de la vida lo enviado por Dios. Por ellos se escribió: tenían ojos y no veían. Esta extraña ceguera hace que el Divino Padre Jehová los aleje de su divina gloria. Oportunidad tuvieron y no creyeron. Divina Ley número 96. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos tuvieron sus propias formas de vestir. Los que con sus formas de vestir escandalizaron la divina moral de Dios no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que quede en este mundo una moda que engrandezca lo de Dios,
a que pueda quedar una extraña moda que en todo instante se mofó de las divinas advertencias que sobre el escándalo recibía a través de los siglos. Ninguna extraña moda salida de un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos, ninguna queda en lo que está por venir. Divina Ley número 97. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida los que poco o nada tuvieron, hartados serán en el milenio de paz. Es más fácil que obtengan más en el divino juicio de Dios los que no vivieron la influencia de la abundancia en la prueba de la vida, a que obtengan más los que más tuvieron en un ilegal y extraño sistema de vida no escrito en el reino de Dios. Divina Ley número 98. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos se dejaron influenciar por otros. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por extrañas influencias que como tales nadie pidió en el reino de los cielos. Se llamará extraña influencia en el divino juicio de Dios a todo el que influyó en otro, violando la ley de Dios. Toda extraña influencia vivida se descuenta segundo por segundo del tiempo que duró extraña influencia en sí mismo. Divina Ley número 99. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida los primeros que vieron los rollos del Cordero de Dios tenían ojos y no veían. Nadie se dio cuenta que el término el rollo y el Cordero estaban en las Biblias del mundo de la prueba. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que, habiendo pedido a Dios ser los primeros en ver la revelación, la reconocieron en el instante mismo, a que puedan entrar los que fueron indiferentes para con ella. Y en no confundir lo salido de Dios de lo salido de los hombres. Divina Ley número 100. Dice el divino juez de razas y naciones: en el divino juicio final pedido por la humanidad, todos los segundos vividos cuentan en el juicio de Dios, de a uno por uno, porque la propia criatura humana pidió ser juzgada por sobre todas las cosas. El término por sobre todas las cosas significa que la criatura humana no se perdonó a sí mismo, ni una molécula de violación a la ley de Dios. Esto era si llegase a violar la ley de Dios en la prueba de la vida, y la violó. Divina Ley número 101. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos se burlaron de muchos que defendieron lo de Dios. Los que lo defendieron serán también defendidos por el todo sobre el todo en el divino juicio final. Los burlescos nada recibirán, porque el todo sobre el todo viviente se opondrá a que sean resucitados a niños de 12 años de edad. El todo sobre el todo es la misma naturaleza que con sus elementos transforma lo que en un instante dado creó. Divina Ley número 102. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que lo de Dios vendría al mundo en tal o cual forma. Olvidaron que el divino Padre Jehová posee también un divino libre albedrío de expresarse en tal o cual forma. La prueba de la vida consistía en no olvidarlo,
Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que cada uno posee en sí mismo, también lo posee en grado infinito el Eterno. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron los derechos de Dios en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que lo olvidaron. Divina Ley número 103. Dice el divino juez de razas y naciones: por los que valiéndose del uso de la fuerza para gobernar, es que fue escrito: antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que fijarse en la viga que tiene el propio. Lo contrario a la extraña tentación de valerse de la fuerza para gobernar es el uso de las elecciones en libre albedrío viviente. Lo último tiene moral delante de Dios, lo primero no la tiene, porque no se pidió a Dios. El ejercicio del libre albedrío sí que se pidió. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se valieron de lo pedido en el reino, a que puedan entrar los que se valieron de extrañas prácticas no escritas en el reino de los cielos. Divina Ley 104. Dice el divino juez de razas y naciones: los que se tentaron con el uso de la fuerza para gobernar en la prueba de la vida serán llamados traidores del reino de los cielos en los acontecimientos del divino juicio final. Los mismos términos de ofensa que se practicaron en la prueba de la vida, los mismos se reciben en sí mismos en el divino juicio de Dios. Esta ley recae en los que se obstinaron en defender a un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Divina Ley número 105. Dice el divino juez de razas y naciones: en lo venidero, las generaciones del futuro llamarán al llamado capitalismo el extraño sistema de vida de los acomplejados al oro, y será tratado como lo más raro surgido durante la evolución del mundo de la vida de la prueba. Este extraño sistema de vida que a muchas generaciones transmitió el extraño complejo al oro, no será recordado en el futuro lejano. Representaba solo un polvo en el lapso de un instante, porque al planeta Tierra le queda tanta vida como es el número de moléculas que contiene el planeta mismo. Divina Ley número 106. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que teniendo fe en los santos eran salvados. Una cosa es la fe en los santos y otra cosa es la fe en Dios. El que solo tuvo fe en Dios durante la prueba de la vida tiene premio de fe completo de parte de Dios. El que además de tener fe en Dios también lo tuvo en los santos, dividió su propia fe en Dios. Es por esta divina ley es que fue escrito: no se puede servir a dos señores y decir que se está sirviendo a uno. El que adoró a santos se va con los santos, y el que adoró a Dios se va con Dios. Divina Ley número 107. En la prueba de la vida, cada virtud del pensar humano no debió haberse dividido por la influencia de extrañas costumbres, que en su desarrollo incluían la inmoralidad. Todos los de la prueba de la vida debieron haberse cuidado segundo por segundo de la moral en que se vivió, porque ni un segundo de inmoralidad se perdona en el divino juicio de Dios. Es más fácil que sea perdonado
uno que habiendo violado la ley de Dios, vivió en moral, a que sea perdonado uno que también la violó, pero que fue inmoral en la prueba de la vida. Divina Ley número 108. Dice el Divino Juez de razas y naciones: las llamadas religiones surgidas durante la prueba de la vida tuvieron a través de los siglos una extraña y desconcertante psicología que las mantuvo en una extraña pasividad, que las hizo indiferentes frente a las luchas sociales de los hijos de Dios. Por culpa de ellas, las injusticias fueron muchas. Esta extraña ceguera se paga en el divino juicio final, segundo por segundo, molécula por molécula. Los espíritus que escogieron lo religioso cayeron en sus respectivas pruebas. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su forma de fe a nadie dividió, a que pueda entrar uno que confundió a muchos, habiendo un solo Dios no más. Divina Ley número 109. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que sirviendo a determinada creencia salvarían sus almas. Los que así pensaron tenían un microscópico concepto de la infinita justicia de Dios. Los tales olvidaron que había un divino juicio pendiente en los últimos tiempos, juicio que los mismos pidieron a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no olvidaron durante la prueba de la vida lo que ellos mismos pidieron en el reino, a que puedan entrar los que lo olvidaron. Divina Ley número 110. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos cayeron en la extraña psicología de los demonios, y el demonio mayor fue el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Satanás tomó la forma de un sistema de vida que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad. Todos los dramas humanos tienen por base las leyes desiguales creadas por los mismos hombres. La humanidad del mundo de la prueba fue ciega en descubrir la más alta jerarquía del demonio en la prueba de la vida. El demonio en todos influyó a través de las extrañas costumbres del propio extraño sistema de vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron la habilidad mental de darse cuenta que el demonio estaba en su propia manera de ser, a que entre uno que no se dio cuenta. Divina Ley número 111. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida surgieron los llamados gobernantes de las llamadas naciones, y entre ellos hubo escándalos y robos. Estas extrañas inmoralidades, de los que debieron haber tenido la más elevada moral que la mente humana pudo haber imaginado, lo pagan ellos y los que les secundaron. Este juicio lo harán los mismos pueblos a quienes engañaron, y todo lo oculto que se hizo engañando a los pueblos lo verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Instante por instante todo se verá. Los engañadores de pueblos los engañadores de pueblos pagan sus inmoralidades segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. A los llamados gobernantes del extraño mundo del oro no se les perdonará ni una molécula de engaño cometido. El divino juicio de Dios es más severo y exigente para los que más se engrandecieron y se hicieron poderosos en un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos.
Es más fácil que entre al reino de Dios un humilde ciudadano que no fue gobernante de un extraño mundo, que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad, a que puedan entrar los que se hicieron elegir gobernantes de tan extraño mundo. Divina Ley número 112. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos escándalos hubieron. Uno de ellos fueron los escándalos salidos de los llamados funcionarios de gobierno, de las extrañas naciones que surgieron durante el extraño reinado del oro. Cuando en un gobierno surgió el escándalo, todos los funcionarios del gobierno escandaloso debieron haber renunciado en masa. El no hacerlo implica que todos estos espíritus sean acusados de complicidad con el escándalo. Esto se paga segundo por segundo, del tiempo en que guardaron un extraño silencio desde el instante mismo en que surgió el escándalo. Y deben agregar los cómplices los segundos transcurridos después del escándalo. Este puntaje de tinieblas cesa cuando tales espíritus griten en las calles del mundo sus complicidades en los escándalos. Tal acto público será considerado por el Hijo de Dios como un principio de arrepentimiento de parte de los cómplices. En el divino juicio de Dios se emplean los mismos términos que empleó el mundo de la prueba, porque se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron obligados a ser gobernados por funcionarios escandalosos, a que puedan entrar los que hicieron de falsos funcionarios, engañando a todos con una falsa moral. Divina Ley 113. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que con solo tener fe estaban salvos. La fe es necesaria para toda búsqueda de toda verdad. La fe intuitiva no entra al reino de los cielos. La fe ilustrada sí que entra. Es más fácil que entre al reino de Dios algo que costó y que tenía, aunque sea una molécula de esfuerzo mental, a que pueda entrar lo que ningún mérito en esfuerzo tenía. Divina Ley 114. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos fueron indiferentes a los trabajos colectivos. Los tales se perdieron el más elevado puntaje de sus vidas, pues lo colectivo era de una jerarquía tal que los imitadores a lo colectivo tienen la oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos. Lo colectivo incluye a todos los poros de carne de todos los cuerpos de las criaturas de la humanidad. Divina Ley número 115. Dice el divino juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchas injusticias hubieron. Todas las injusticias de todas las épocas las verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Una de las más extrañas injusticias era la de aquellos que no respetaban las largas filas o colas, surgidas en el desarrollo de sus propias pruebas pedidas a Dios. Todo abusivo o abusiva que se tomaron el extraño libertinaje de atropellar las esperas de otros no entrarán al reino de los cielos. Cada uno de estos atropellos se paga segundo por segundo, molécula por molécula. Los mismos atropelladores de las filas o colas, ellos mismos se verán en la televisión solar. Los mismos de las filas o colas pedirán juicio al Hijo de Dios
y se les concederá. Por cada segundo de atropello a los demás, los abusivos tendrán que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos, y no se les perdonará ni un segundo de abuso siquiera. Divina Ley 186. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida, en medio de los quehaceres diarios del mundo de la prueba, apareció por sorpresa la divina revelación de Dios. El mundo la consideró al principio como una revelación más de las tantas que hubieron, y los primeros en verla la empezaron a atrasar. Este extraño atraso para con lo de Dios se paga segundo por segundo. El atraso lo encabeza la extraña roca religiosa. Desde hacía muchos años que la roca religiosa sabía de la existencia de los rollos del Cordero de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en nada atrasaron lo de Dios, a que puedan entrar los que cayeron en un extraño olvido de lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Divina Ley número 117. Dice el Divino Juez de razas y naciones: toda extraña espera salida de la extraña burocracia de los que crearon el extraño y desconocido mundo salido de las extrañas leyes del oro, ellos pagan el puntaje de espera de los demás. A ellos se les descuenta, a todo funcionario que se prestó para perpetuar tan extraña tiniebla. Los que se dejaron influenciar por la burocracia en la prueba de la vida debieron de haber cambiado de trabajo y no seguir sirviendo a uno de los yugos del extraño mundo del oro. Todo burócrata tiene que sumar todos los segundos del tiempo de que fue burócrata. Divina Ley 118. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que asistiendo a los templos materiales salvarían sus almas. Profundo error de los que así pensaron. La verdadera salvación estaba y está en el cultivo de todo trabajo. El trabajo representa la más grande adoración al Divino Padre Jehová. Sin el trabajo salido de sí mismo, nadie entra al reino de los cielos. Sin el mérito propio, nadie ve de nuevo a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los trabajadores del mundo, a que puedan entrar los ociosos. Divina Ley 119. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos vieron cómo a otros golpeaban y nada hicieron ante la agresión provocada en otros. Esta extraña indiferencia por los que pasaron apuros en la prueba de la vida se paga segundo por segundo. Mientras más larga en tiempo fue la riña que se presenció sin hacer nada, mayor es el puntaje de tinieblas que se ganó el espíritu espectador. Divina Ley 120. El que a otro defendió en la prueba de la vida será también defendido en el divino juicio final. Y sus defensores serán los trillones de poros de carne del cuerpo que defendió. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que a otro defendió, a que pueda entrar uno que a nadie defendió. Divina Ley 121. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos engrandecieron conocimientos salidos de los hombres
y sabían de la existencia del conocimiento que el Padre enviaba. El no saber distinguir lo que tiene límites de lo que no lo tiene hace que los que cayeron en esta prueba se les descuente un puntaje que será llamado puntaje por ignorancia reconocida. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender, porque el La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por lo que el Eterno mandaría al mundo de la prueba en cualquier instante. Divina Ley 122. Dice el Divino Juez de razas y naciones: toda extraña espera causada al enviado por el Divino Padre Jehová se descuenta por segundos en quienes le hicieron esperar. Nadie pidió a Dios hacerlo esperar en la prueba de la vida, porque todos le habían prometido que lo de él estaba por sobre todas las cosas imaginables. Cada segundo de extraña espera provocó un nuevo cambio en el destino de la humanidad. La espera habla delante de Dios en sus leyes de espera, y la espera acusa a todo espíritu que hizo esperar lo enviado por el Divino Padre Jehová en el lejano planeta de prueba. Divina Ley número 123. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos confundieron lo de Dios con lo de los hombres. Esta extraña confusión es suficiente para que los que lo confundieron no entren al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender en la llegada de la divina revelación que todos pidieron por igual. Ni en una molécula o segundo de tiempo, en nada se debió atrasar lo de Dios. El pedido humano hecho a Dios excluía lo más microscópico en demora a lo de Dios. Toda prueba hecha al Eterno incluye lo instantáneo para con Él. Divina Ley número 124. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron en muchas creencias. La única creencia que queda en este planeta de prueba es la que incluía el infinito sin límites. Nada limitado queda en conceptos psicológicos después del divino juicio final. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no se dejaron influenciar por psicologías que a otros dividían en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que se dejaron dominar por ella. Divina Ley número 125. Dice de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron en lo que no debieron creer. La creencia, cualesquiera que ella haya sido, nunca debió haber incluido el límite a Dios, ni conscientemente ni inconscientemente, pues el que pone el límite a Dios, a él también se le pone el límite fuera del planeta de prueba. Toda creencia siempre debió estar en acuerdo con la palabra infinito del divino Evangelio de Dios. Escrito fue: Dios es infinito. Toda creencia que no consideró lo salido del divino libre albedrío de Dios no queda en lo porvenir como creencia. Divina Ley número 126. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron que al Eterno le agradaba la adoración material. Craso error.
A Dios siempre le agradó la adoración que hacía avanzar a sus criaturas en su todo sobre el todo. El mundo de la prueba no profundizó debidamente el divino mandato que decía: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quería decir que la filosofía del trabajo era la preferida de Dios. El más microscópico esfuerzo mental es infinitamente premiado por el Padre Jehová, porque se enseñó que lo de Dios era infinito. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que con su propio trabajo adoraron a Dios, a que puedan entrar los que eligieron la adoración material. Divina Ley número 127. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida todo instante vivido equivalía a una futura existencia. Es el divino complemento del todo sobre el todo de sí mismo. Esta ley se debe a que lo de Dios no tiene límites, y no teniendo límites, el Eterno expande en grado infinito los propios segundos de la vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en la prueba de la vida consideraron los divinos premios de Dios como un algo infinito, a que puedan entrar los que incluyeron cualquier forma de límite. Divina Ley 128. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos cayeron en extrañas costumbres que ni ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Nada inmoral en costumbres, nada se pidió en el reino de los cielos. Toda extraña costumbre no escrita en el reino de los cielos no queda en lo que ha de venir. Es más fácil que quede una costumbre que contenía la moral de Dios a que quede una costumbre que tenía una extraña moral. Divina Ley número 129. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida muchos creyeron tener la razón. Para haber tenido la razón total en cual o tal problema, el espíritu humano tenía que saberse primero el contenido del divino evangelio del Padre Jehová, tal como fue mandado por sobre todas las cosas. El que dijo que tenía la razón y a la vez era un ignorante del evangelio de Dios, su propio razonamiento se divide por su propia ignorancia hacia lo de Dios. Divina Ley 130. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la prueba de la vida surgieron las libres elecciones por tal o cual mandatario, rey o monarca. Antes de elegirlos, cada elector tenía la obligación moral de averiguar y de exigir que el candidato debería saberse de memoria el divino evangelio de Dios, porque a todos fue enseñado que lo de Dios estaba por sobre todas las cosas imaginables, por sobre todo puesto político. Los que no defendieron lo de Dios en la prueba de la vida, también a ellos no se les defenderá, ni en el divino juicio, ni en el reino de los cielos. Esta es una de las causas por las que surgieron los tiranos del mundo. El que dio su voto a tirano será acusado en el divino juicio de Dios de complicidad con extrañas criaturas que se tomaron el extraño libertinaje de emplear la fuerza carnal. Divina Ley 131. Dice el Divino Juez de razas y naciones: en la elección de los llamados gobernantes del mundo de la vida de prueba, siempre estuvo en juego el libre albedrío de todos.
Todo gobernante que siendo de una determinada capa social y que se dejó elegir gobernante, no entrará al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en gobernar en ley común, porque todos, sin excepción, pidieron a Dios vivir en igualdad en el lejano planeta de vida de prueba. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se preocuparon de las leyes de la igualdad en la prueba de la vida. Leyes que ellos mismos pidieron a Dios, a que entren los que lo olvidaron. Todo extraño olvido divide el fruto de las promesas que se hacen a Dios. Divina Ley 132. Dice el Divino Juez. En la prueba de la vida muchos olvidaron que la búsqueda del camino que conducía a Dios tenía que salir de sí mismo. Es el mérito auténtico de lo que costó delante de Dios. La búsqueda por imitación se divide por la imitación misma. Lo salido de sí mismo en iniciativa propia recibe premio completo de parte de Dios. Todo esfuerzo mental, por microscópico que sea, recibe premio infinito de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se esforzaron por sí mismos, a que puedan entrar los que en otros se apoyaron. Divina Ley 133. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos imitaron a los escandalosos en muchas de sus inmorales costumbres. Los que se dejaron influenciar por los escandalosos del mundo de la prueba dividen su propio puntaje de luz ganado en la prueba de la vida. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció a escandaloso alguno, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por alguno de ellos. Divina Ley número 134. Dice el Divino Juez de razas y naciones. En la prueba de la vida muchos hablaron de la bestia. Los tales olvidaron que la bestia la constituía el propio sistema de vida surgido de las extrañas leyes del oro. Los que interpretaron a la extraña bestia, ellos mismos estaban influenciados por la bestia, y muchos olvidaron que todo el que juzgó, criticó y comparó en la prueba de la vida, todos esperan un divino juicio por igual. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que al interpretar a lo que fue la bestia durante la prueba de la vida, lo hicieron pensando en los más sufridos y explotados, que sus mentes podrían imaginar, a que puedan entrar los que interpretaron a la bestia estando ellos influenciados por extrañas costumbres propias de las leyes de la bestia. Divina Ley 135. Dice el Divino Juez de razas y naciones. Los llamados religiosos de la prueba de la vida no defendieron desde el principio las leyes sociales del mundo de la explotación. En vez de ello, escogieron el extraño camino de la limosna. Con tan extraña actitud perpetuaron las injusticias para el mundo de la prueba. Esta extraña forma de hacer cumplir lo de Dios en la tierra lo pagan los mismos religiosos, segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Lo que debieron haber hecho los llamados religiosos fue la de hacer cumplir la divina igualdad enseñada en el divino Evangelio del Padre Jehová. Si no lo hicieron, se debió a que no tuvieron la moral suficiente para sustraerse a la extraña influencia que el extraño poder al oro ejerció en las generaciones del extraño mundo, salido de un grupo de acomplejados al oro.
Muy bien, hermanas y hermanos de la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Terminamos así nuestro programa del día de hoy, dando lectura a las divinas leyes infinitas para el divino juicio final pronto a ocurrir en este planeta de pruebas relativas. Un divino juicio que hará llorar por su gran contenido de elevada moral, una moral que la humanidad prometió cumplir al Divino Padre Eterno antes de venir a la prueba de la vida. Muy bien, nos despedimos hasta nuestro siguiente programa de la hora estelar de la Divina Revelación Alfa y Omega. Buenas noches.